nombre es Sandra Teresa Hernández Bernabé. Mi matrícula es 005106. Les voy a hablar un poquito de lo que es el incumplimiento de las obligaciones. Jurídicamente, el incumplimiento es la falta de ejecución por alguna de las partes involucradas en cualquiera de sus obligaciones contractuales. Se dan 4, que son el dolo, la culpa, la morosidad y contravenir el tenor de la obligación. El dolo es el incumplimiento, consiste en una actuación del deudor consciente y deliberada que se niega o resiste a cumplir con lo que debe. Dicha actuación es un obrar de mala fe. Puede no tener la intención de dañar o perjudicar al acreedor, aunque de hecho así resulte. La culpa o negligencia es básicamente la omisión de la diligencia que se debe observar en el cumplimiento de una obligación. El cumplimiento es defectuoso de lo pactado, sea por olvido, descuido, falta de pericia, etc., imputable al deudor y que causa daño al acreedor. La siguiente es la morosidad. La morosidad ocurre cuando el cumplimiento de la obligación no tiene lugar en el momento establecido. Hay un retraso del cumplimiento por parte del deudor que afecta o lesiona al acreedor. Esto es como, por ejemplo, el pago extemporáneo de alguna fecha límite en el pago de luz, de agua o de gas. Por último, tenemos el contravenir el tenor de la obligación, que esta expresión se refiere a los casos que no están contemplados en los 3 anteriores y que se caracterizan por un cumplimiento impropio o inexacto de la obligación. El acreedor tiene derecho, el acreedor afectado. El incumplimiento de la obligación afecta o lesiona los bienes o intereses del acreedor. El acreedor, quien se ve afectado por el incumplimiento de la obligación, puede, de acuerdo a la situación que se presente, llevar a cabo algunas o varias de las siguientes acciones. Exigir el cumplimiento de la obligación en dinero. Siguiente, exigir la reparación o reemplazo de la prestación defectuosa. Exigir otra forma de cumplimiento de obligación. Exigir un juicio para el deudor que derive de una pena judicial. Exigir la terminación del contrato. Exigir la restitución del bien. Y por último, exigir la indemnización o reparación de los daños o perjuicios. El incumplimiento de las obligaciones trae consigo diversas consecuencias jurídicas que pueden ir desde amonestaciones legales y multas monetarias hasta la privación de la libertad. Esto es referente al incumplimiento. Bueno, hablando del proyecto final, a mí me tocaron 2 contratos y en esos contratos, ¿por qué son nulos los contratos? Entonces,
puse dos casos. El primero de los casos que puse fue de una persona de 50 años que le vende una computadora a otra persona de 19 años. Ahí el contrato se anula porque, para empezar, la persona tiene que ser mayor de 18 años. Y aparte de esto, la persona está mal de sus facultades mentales. Entonces no procede el contrato. En el segundo caso, puse a un señor que vende un terreno a otro señor. En este caso tampoco procede porque quiere vender un terreno de 200 metros en la zona de Los Dinamos. La zona de Los Dinamos, aquí en Magdalena Contreras, es zona federal, entonces el contrato también es nulo. Gracias.